Verde no nos oponemos nunca al diálogo, pero nos interesa, obviamente, que el presidente asuma las propuestas que hemos planteado porque son más universales y esta propuesta que ha hecho las asume. Deja dentro las rentas vitalicias, deja dentro el retiro del 10% y le agrega un bono a las personas que no tienen fondos previsionales, así que a mí me parece bien. Vamos a dialogar. Diputado Jaime Mulet, de la oposición, ¿le parece bien este proyecto? Que fue uno que también presentó su propio proyecto en algún minuto, pero también está al lado de Yasna Proboste, que dice no se van a sentar a negociar si no quitan el requerimiento del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, primero era el diputado Jaime Mulet, además que sé que fue uno de los autores del proyecto. La verdad es que nosotros esperamos eso, porque finalmente nos plantearon que era necesario. Nosotros hemos acogido esa necesidad, presentamos un proyecto propio, subsanamos todos los errores, todos los vicios que puede tener, y con esas formas de subsanar nos aseguramos que exista retiro. Lo otro es incierto, lo otro probablemente se va a caer, además estamos convencidos de que se va a caer, pero al menos es muy incierto. En este caso es seguro, es real, la gente va a recibir su retiro, y por lo tanto, además de acoger lo que nos plantearon, lo mejoramos. Inquietudes del oficialismo nos planteaban que faltaban estos 3 millones de chilenos. Están los 3 millones de chilenos con aporte. Muchos nos plantearon que había que hacer una recuperación de las previsiones para que no se dañaran las pensiones futuras. Lo estamos haciendo también. Por lo tanto, creemos que es una tremenda oportunidad de aprobarlo luego, entregarle los recursos a las personas y además abrir un camino de conversación de otros temas. Cuando plantea la presidenta del Senado que no se va a sentar a negociar, bueno, lo cierto es que, claro, lo dice muy bien. Ella habla de negociar, nosotros hablamos de diálogo. Los diálogos son sin exclusiones, son con la posibilidad de abrir todos los espacios, y eso lo estamos diciendo. Reforma tributaria, reforma previsional, cambiemos el sistema, cómo se organiza y quién paga más, le entregue más a las personas que reciben menos y subsanemos esta deuda gigante que tenemos en materia de pensiones. No ha sido un fracaso, plantean algunos analistas en el sentido de que su gobierno y también su cartera tiene mucho que ver con eso, si bien usted no la tuvo desde el inicio, pero hoy día usted es la ministra de Desarrollo Social. Así es. La red de protección social, la protección a la clase media, pero resulta que si miramos para atrás, solamente en 365 días y tal vez un poquito más nomás, resulta que la red de protección social no ha sido capaz de frenar que ya vayan 3 retiros de los fondos de pensiones. 3. Ahora, otra vez, y de hecho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que salió hace poquito de la cartera de Hacienda, anoche lo dijo, el sistema previsional ya está desfondado. ¿El gobierno se hace cargo de eso? ¿Se siente responsable de lo que ha pasado con el sistema de pensiones? A ver, lo primero es que nunca va a ser suficiente lo que haga ningún país en una pandemia como esta, donde hemos retrocedido 10 años en materia de ingreso y trabajo de las familias, y eso es súper importante decirlo. Hace poquito salió publicado en el diario La Tercera un informe de la CEPAL que muestra las ayudas sociales de los diferentes países y nosotros salimos arriba de muchos países, incluido Estados Unidos. ¿Por qué si estamos en los rankings también la gente percibe lo contrario? Porque lo cierto, pues, Gonzalo, es que hay mucha gente que efectivamente, a pesar de los esfuerzos que todos hacemos, ha quedado fuera de la protección, como le ha pasado a muchos países. Probablemente los que más desprotegidos estaban era la clase media, que nunca había pedido nada, partiendo porque no tenía ni registro social de hogar, entonces nunca en la vida había golpeado la puerta del Estado. Tuvo que ingresar, no conocía el sistema, nosotros no conocíamos su realidad de los hogares, no teníamos claridad como Estado de cómo podíamos llegar a ello, y claramente ahí esa sensación de esa clase media que nunca había golpeado, que dice, ahora yo necesito la ayuda del Estado, es la que probablemente está golpeándonos más fuertemente a todos. Pero hemos hecho un esfuerzo relevante que tenemos que seguir potenciando, que hemos aprendido y que probablemente cuando termine esta pandemia vamos a estar mucho mejor preparados para enfrentar cualquier otra situación. Pero como usted bien dice, estamos en una crisis de una magnitud cuando hay en juego cosas tan relevantes para cada uno de los chilenos. Entonces, ¿por qué este diálogo del cual usted no habla comenzó antes? La lógica hubiera sido, estamos hablando que el Senado el viernes pasado aprobó un proyecto muy similar al de ustedes, pero como no lo mandó el presidente de la República, es inconstitucional. Entonces, ¿por qué no haberse sentado con ellos antes a dialogar, a llegar a acuerdos? ¿Por qué siempre tarde, ministra? Hay un ambiente que no nos está ayudando, un ambiente que yo estoy convencida de que podemos cambiar. Las crisis son siempre una oportunidad. Yo creo que hay un camino delineado. Yo creo que nosotros
estamos mostrando que estamos recogiendo lo que se nos plantea y por tanto espero de verdad que esta oportunidad, tal cual como un 12 de noviembre, con mucha violencia, que parecía todo muy oscuro, terminó en un 15 de noviembre, en un gran acuerdo político en la política a la altura, un plebiscito ejemplar, un proceso constituyente que hoy día va a permitir delinear las reglas del juego, una casa de todos, una ley de todos, para los próximos ojalá 100 años. ¿Por qué no ver en este momento esa tremenda oportunidad de nuevo? Yo creo que ¿cuál es ese ambiente que usted dice? Porque ayer el presidente de la República habló de populismo, demagogia. Está difícil el ambiente. Yo creo que nos estamos escuchando muy poco. Yo creo que cada uno se está ensimismando en su postura, creyendo que algunos son buenos, otros son malos, y la verdad es que yo creo que todo el mundo quiere lo mejor para Chile, discrepamos probablemente en los mecanismos. Ministra, ¿la estaban escuchando poco usted en La Moneda? O sea, a ver, yo sé que usted ha dicho, he visto varias entrevistas que ha dado varias. Usted ha dicho, esta discusión no se trata de mí, de lo que hice yo o no hice yo. Perfecto, obvio, aquí la discusión es la gente de partida, llevar a la gente. Sí, pero la política también, hoy día más que nunca, la gente quiere saber lo que pasa. Usted no estaba siendo escuchada, usted había representado dentro del equipo de gobierno. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer otra lectura, no podemos quedarnos en esta tosudez, tenemos que escuchar. Usted dice, nos estamos escuchando poco. Usted fue alcaldesa, fue parlamentaria, fue diputada, ¿no la estaban escuchando? A ver, yo quiero transmitirle que yo siempre he dicho lo que pienso, toda la vida. Yo creo que la lealtad más grande es decir lo que uno cree, sobre todo a la gente que uno quiere, aprecia y admira, y lo he hecho siempre. Y efectivamente creo que el gobierno, con el IFE primero ampliado, que vamos a empezar a pagar esta semana y que va a hacer una gran diferencia, porque muchos hogares recibiendo ingresos, recibiendo pensiones, van a recibir los 100.000 pesos por integrante del hogar. Una diferencia importantísima, sin umbral, sin otro requisito que estar en el 80% del registro social de hogar. Ahora tenemos este proyecto y además el presidente dijo, reforma tributaria, y vamos a revisar el tema del bono de la clase media para todos los que quedaron excluidos, que creemos que en realidad no debieron haber quedado. Ya, pero cuando usted dice, yo siempre digo las cosas con franqueza, incluso la gente que quiero, dedujo que la conversación fue directa con el presidente. Yo tuve una conversación muy franca, de corazón abierto con el presidente, y eso es real. ¿Y el presidente era el que no estaba convencido de hacer esto? A ver, es que yo creo, y de verdad, creo que aquí ha habido un contexto durante esta pandemia de analizar todo lo que habríamos hecho en condiciones normales, sin darnos cuenta que en condiciones excepcionales las medidas son excepcionales. Y por eso hoy día, incluso recibiendo críticas por presentar este proyecto por parte de personas de nuestro sector a quienes queremos y apreciamos mucho, como es un partido aliado como Evópolis, ¿no es cierto? Y que tiene todo el derecho súper legítimo de plantearnos. Nosotros lo que devolvemos es que en este aprendizaje creemos que estos son tiempos excepcionales, donde las reglas habituales de déficit fiscal o de medidas de focalización probablemente no nos están dando la capacidad de responderle a la gente. Y como lo primero que tenemos en un gobierno, o el que sea, en el Parlamento, o el que sea, gobierno y oposición, es tratar de llegar a la gente, tomamos esta decisión y creo que es la decisión correcta. Entonces, en ese sentido, ministro, se deduce que efectivamente usted le dio un ultimátum al presidente que podía renunciar si es que efectivamente no se hacía un apoyo contundente, se aprobaba o se apoyaba un retiro del 10%. Yo tuve una conversación muy honesta, de corazón abierto con el presidente de la República, como siempre lo hago, eso es real, pero como ustedes comprenderán, una conversación privada con el presidente de la República y va a quedar así. Sí, lo último le he hecho no le he hecho mucho. Dale, no te político, perdón. Se me salió ahí los chacotas. En lo personal, usted, ¿cómo encontró la postura de Ignacio Briones? Porque Ignacio Briones hasta hace nada era compañero suyo en el gabinete, era parte del gobierno. Entonces, hoy día, está en una tecla electoral, pero resulta que no es menor que un exministro de Hacienda, recién saliente, que con su firma se fue uno de los retiros, era parte del equipo, y hoy día dice que no está de acuerdo. Incluso ha hablado que vamos en un barco sin rumbo, que estamos en una situación absolutamente están perdidos. Bueno, insisto, Evópolis, el mismo Ignacio, obviamente con quien compartimos, es ministro de Hacienda, el mismo día que asumí yo, el 28 de octubre, asumió Ignacio Briones en medio de la crisis del 18 de octubre. Compartimos hasta hace muy poco, obviamente nos relacionamos mucho. Yo entiendo que él pueda tener una postura, sí comparto de que efectivamente él firmó el proyecto de retiro, el segundo, y entendió que era necesario, que había que hacerlo, que había que hacerlo bien. Esto es lo mismo. Estamos presentando un proyecto con todas las características legales que corresponde, mejorándolo sin duda alguna, llegando a las familias que no habíamos llegado y que nada poder retirar,
y además permitiendo la recuperación del sistema para poder evitar ese desfonde que ¿Pero es ustedes injusta plantean. la postura de Briones o es desleal? No, yo nunca voy a decir ni que es desleal ni que es injusta, voy a decirte que es legítima y que no la comparto. Legítima. Y no la comparto y lo voy a transparentar. Creo que está haciendo lo correcto el presidente en presentar este proyecto de esta forma. Creo que es importante que la oposición también lo valore, se permita votarlo para que le queden los recursos, le lleguen los recursos a la gente a la brevedad, y creo que abre un camino. A la brevedad. Es que eso es súper importante Ministro, lo que sí, está porque diciendo, y aquí sí quiero hoy que entra a la ocupe Cámara, ¿no? esa- ¿O podría entrar a la Cámara? ¿Va a entrar por ahí el proyecto? O sea, está en discusión dónde va a entrar. Podría entrar por la Cámara, en el Senado estamos viendo, pero se va a definir de aquí a mañana, así que tranquilidad, y lo que tenemos que es que no pase más allá de 2 semanas que se apruebe. Ojalá se aprobara esta semana, porque insisto, es tan similar en lo que ya venía, por no decir casi idéntico, y tiene tantas cosas buenas nuevas que eran solicitadas por los mismos parlamentarios, que nosotros creemos que debiera aprobarse a la brevedad. Ya, ministra, aquí tiene la pizarra, póngase ahí para que no se enrede el proyecto, para que nos vaya desglosando cuándo entra, cuándo podría estar la plata para la gente, a menos que se enrede. Sabemos que tiene comité político, pero... Tengo el problema con el presidente ahora. Pero ahora ya buenaron, así que ya. Ministra, para que nos vaya explicando entonces cuándo podría estar en el bolsillo de la gente. A ver, debiera empezarse a tramitar mañana martes 27, ¿no es cierto? Martes 27, vamos a ver si es por la Cámara o el Senado, eso se va a determinar probablemente hoy día, y ahí obviamente nuestra aspiración es que ojalá se demore una semana, Ya. pero como siempre puede demorarse, no debería demorarse jamás más de lo que se demoró la tramitación del proyecto anterior, y ese se demoró 2 semanas. Cada día que pasa es más tiempo para las personas. Una vez aprobado, se promulga, y una vez promulgado, obviamente tenemos una cantidad de días determinados, que es lo que demora la FP, que cada día es menos tiempo, y eso es más o menos 7 a 10 días. Por lo tanto, si nos demoramos una semana, estamos hablando de más o menos 20 días. Si nos demoramos 2 semanas, estamos hablando más Ministra, o menos 3 semanas. ¿Y hay forma que se pueda evitar que pase por comisiones como pasó el anterior? Porque en definitiva eso también fue retrasando, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos y se tramitó un lunes y se conversó hasta los fines de semana. Pero ¿hay alguna forma de hacer que esto sea tan expedito como usted lo está planteando Bueno, ahí en la pizarra? en el Congreso todo se puede hacer. Efectivamente, uno puede hasta disminuir los tiempos de debate, uno puede decir debate un solo parlamentario por bancada, o sea, uno puede hacer con acuerdos de comité de todas las bancadas tramitaciones mucho más cortas y expeditas. Yo creo que hay buena voluntad del Congreso, nadie le va a pedir que no se tome su discusión, pero queremos insistir, cada día que pasa es un día menos en que podemos llegar con los recursos del pago, porque esto es 100% dependiente del día que promulgamos. Perfecto. Ya. Ministra, sabemos que se tiene que ir, pero hay preguntas que quiere la gente, porque es verdad que se está haciendo algo para las personas que quedaron fuera del bono. Sí, es verdad, A ver. es muy importante transmitirlo, el presidente lo dijo ayer en su discurso. Nosotros tenemos ahora más o menos 1.800.000 bonos que ya están aprobados, partimos pagando el día sábado, hoy día deberíamos tener 200.000 depositados, de aquí al miércoles 1 millón, y pagar la diferencia en lo que va. Acuérdense que decíamos 2 millones más o menos de personas que vamos a llegar, pero en este grupo de apelaciones, de personas que no calificaron, hay personas que creemos que tenemos que hacernos cargo y encontrar la solución, y en eso estamos trabajando, así que esperamos poder darles respuesta. Ya, ministra, ¿sabe qué? Ahí quedó harta gente fuera. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? ¿A dónde se está apuntando? Y al mismo tiempo preguntarle a ustedes si estamos en pandemia, esta es una situación muy compleja. Estamos tratando de dejar de lado un poco el déficit fiscal. Pero el FMI decía, el Fondo Monetario Internacional, que Chile sí se puede endeudar. Por lo tanto, bonos como este que estamos conversando, el bono del saldo cero de 200.000, ¿esto se puede ampliar mucho más? ¿No se ha hecho por alguna razón particular? A ver, es importante decir de que nosotros sí nos hemos endeudado, porque Ya. a veces pareciera como que no nos hubiésemos endeudado. Nosotros ya tenemos una deuda importante pública, que vamos a tener que después hacernos cargo entre todos estos momentos que han necesitado solidaridad. Eso es lo primero. Y estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles. El bono de clase media, que sé que a muchas personas, sobre todo las que apelaron o salieron rechazadas, les genera angustia, estamos revisando y vamos a llegar a muchos de ellos con nuevas figuras prontamente. Perfecto, Ministra. ministra, muchas gracias por Ya, pues, acompañarnos. muchas Buenos gracias. días. Quedaron varias Que vaya preguntas bien. ahí pendientes, ministra. Pues más adelante. Tengo que venir de nuevo. Ya. Noticia en desarrollo. Ya. Oiga, 10:53. Vamos con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, para preguntarle, digamos, el efecto práctico. ¿Cómo se hace para que esta discusión de esta propuesta del gobierno no se demore más y que la gente pueda acceder a algún beneficio de consenso lo antes posible?
Bueno, primero que nada, el gobierno tiene que ingresar esto, al parecer lo estaría ingresando por el Senado y no por la Cámara de Diputados. ¿Por qué por el Senado, usted? Porque es un tema técnico, pero también debe tener una explicación política. Dice, ¿es verdad que el gobierno tendría algunas conexiones con algunos senadores de la oposición que podrían hacer más viable que al entrar por ahí la discusión sea más viable el proyecto? Bueno, desde un principio se habló que el gobierno estaba buscando llegar a un acuerdo con el Senado para poder tramitar una reforma tributaria y al mismo tiempo poder liberar el tema del 10%. Yo desconozco si va a ingresar efectivamente por el Senado o por la Cámara de Diputados, pero lo importante acá es que existe una voluntad de todos los sectores políticos por hacer posible este tercer retiro. Este tercer retiro que de alguna u otra forma el gobierno se abre finalmente al diálogo y se abre a entregar una herramienta que para muchos lo critican, pero efectivamente se hace cargo de aspectos que no estaban en el proyecto original de los parlamentarios. ¿Diputado? Acá se abre en distintas propuestas incluso a entregarle recursos a las familias que quedaron saldo cero. Eso es muy importante, lo vamos a discutir, vamos a ver de qué otra manera el gobierno puede abrir ese tramo, no son los que quedaron con saldo cero, tal vez los que quedaron con un monto inferior a un sueldo mínimo, pero es materia de discusión, pero es importante que el gobierno se abre no solo con lo solicitado por el proyecto de los diputados, que era tercer retiro y renta vitalicia, se abre a mejorar las futuras pensiones a través de un aporte estatal, un aporte patronal y además hacerse cargo de las personas que quedaron sin saldos en sus cuentas. Es valorable y yo creo que amerita que los parlamentarios y los senadores entreguemos nuestro apoyo a discutir esta materia y que lo saquemos rápido. Ya, pero ¿usted tiene ahí alguna sondeo, algo que le diga si efectivamente todos, porque convengamos que el proyecto del tercer retiro que está hoy día en el Tribunal Constitucional tuvo muchísimo más aprobación de lo que se esperaba que tuviera, incluso en el Senado, que era donde se pensaba podía tener la piedra de tope? Entonces, ¿sabe usted si aquellos senadores hoy de oposición que apoyaron obviamente este tercer retiro que ya pasó por el Senado, apoyarían este proyecto a pesar de que el proyecto que ya aprobaron siga en el Tribunal Constitucional? Mira, yo creo que acá lo importante va a ser que la ciudadanía se va a dar cuenta de quiénes son los senadores y los diputados que están por reformas sociales, que están porque efectivamente los recursos lleguen a los chilenos y no por un tema ideológico de atacar el gobierno. Acá lo importante es que estos recursos lleguen. Van a haber senadores y van a haber diputados que van a buscar uno u otro pretexto para atacar el gobierno. Que llegó tarde, que no es el monto indicado, que no deben ser 200, que deben ser 300, que deben ser 500. Pero acá lo importante es que todos entreguemos una buena voluntad, que salgamos de la trinchera política y que trabajemos por entregar soluciones. Yo creo que efectivamente este proyecto va a encontrar respaldo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y van a ver siempre, lo mismo de siempre, que critican todo, que va a ser la extrema izquierda, y un sector más moderado de la derecha que lo va a apoyar, y un sector de la extrema derecha que también lo va a criticar. Pero acá lo importante es que la ciudadanía se dé cuenta de quiénes son los diputados y senadores que buscan soluciones y que están dispuestos a salir de su trinchera por el bien del país, por el bien de las personas que no le han llegado recursos. Todo este proyecto nace porque se criticó que había focalización, porque se criticó que la clase media endeudada no tenía solución. Y aquí se está entregando solución a la clase media endeudada. Entonces, lo importante es que salgamos de la trinchera y legislemos rápido para que esas personas no sigan esperando nuestras discusiones, nuestros alegatos. Lo más probable, porque así ha trascendido y parece que las cosas trascienden con su porque todo se sabe antes de tiempo, parece que el proyecto va a ingresar por el Senado. Parece que ahí hay un poquito más de agua en la piscina, la otra está más seca que no sé qué. ¿Qué ha dicho la presidenta del Senado? Porque es relevante el rol que juega el presidente y en este caso la presidenta del Senado, que en términos constitucionales, ojo, es la segunda autoridad, verdad, en orden jerárquico de la nación. Escuchemos a Yana Proboste, ¿qué dijo respecto a esta propuesta del gobierno? Mire. Lo cierto es que, tal como se presentan estas iniciativas, parece ser un recurso de última hora, una decisión improvisada para salir de un mal paso que advertimos. Sin embargo,
la salida, en nuestra opinión, del actual trance que solo perjudica a las personas y a los hogares, pasa porque el presidente Piñera se allane a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, promulgue la ley de tercer retiro despachado por el propio Congreso y ponga fin de esta manera a la controversia ahora judicializada entre el Ejecutivo y el Parlamento y acepte la disposición al diálogo y el acuerdo que hemos ofrecido para sacar al país de la emergencia en el más breve plazo. Un segundo. Max, ¿qué tal? Desde el punto de vista del análisis político, a ver, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Porque la gente lo que le importa es cómo avanzan estas cosas, ¿cierto? Entonces, hoy día lo que vemos, independiente de que si el proyecto entra o no entra al Congreso, por el Parlamento, por la Secretaría, por la puerta de atrás, la cocina, da lo mismo, es que acá la presidenta del Senado, y no es la única de la oposición, ha dicho: nuestro requisito para dialogar, a pesar de que consideramos que esto es tardío, que es de última hora, improvisado, ok, dialogamos, pero sin el proyecto del Congreso en el TC. Gobierno, retírelo y conversamos. Pero acabamos de hablar con la ministra Rubilar y dice que el gobierno no lo va a retirar. Y se le acaba el tiempo hasta mañana. Entonces, ¿hay posibilidad de diálogo real o no hay posibilidad de diálogo? Mira, como en el fútbol, el reloj en estos momentos creo que está en favor del gobierno, por la necesidad, porque la gente requiere de los recursos para cubrir una serie de deudas. El caso de don Arturo, que ustedes muy bien entrevistaron hace un rato, refleja la realidad de muchas familias, de muchos hogares que no han tenido ningún acceso a bono. Por tanto, el tiempo en estos momentos está, creo yo, juega a favor del gobierno con esa premura, con esa intención de arrinconar de alguna manera al Parlamento, porque dilatar la discusión va a significar mayores movilizaciones, protestas. Recuerda que hay llamados a huelga, en fin, hay una crispación política, social importante, y que eso también está jugando dentro de todo este escenario. Yo creo que la temporalidad, los tiempos en estos momentos son muy importantes, y en ese escenario creo que el gobierno ha sido astuto, porque esta presión social está en estos momentos en el Parlamento, y creo que va a ser muy necesario el diálogo, porque la necesidad que hoy se está viendo en la población